Bueno, yo sabía que algo raro iba a pasar acá. Mira, ¿Cómo le va, gobernador? ¿cómo está, Carlos? Porque yo vi Me tenía que abandonado. que estaba todo preparado, que había un dispositivo, un mate nuevo. Mire cómo me tiene a mí. Digo, alguien va a venir importante. Está muy bien. Y era usted nomás. Y está bien, ¿qué va a hacer? Muy Que bien. gobernador es gobernador. Ese es un refrán que Es acabo una de inventar. diferencia. El anterior estaba Claro. ¿Qué? mate ¿Estaba lavadito. No, ¿Era este más está trucho? perfecto. No, Bueno, se gracias portó bien. por venir y por compartir este momento. No, Vamos a por estar favor. charlando un rato Gracias nada por más mano a invitarme. mano. Hace rato que no charlábamos. Es cierto. Me imagino que son cuestiones de agenda, obviamente. Así que vamos a aprovecharlo. Bueno, saludo al subsecretario de Información Pública, un amigo mío. Tipo, Sí, sí. macanudísimo conmigo. Pollo Sí, tuyo. un pollo mío. Un tipo es divino conmigo. Bueno, ¿cómo le va, gobernador? ¿Todo bien? Muy bien, Bueno, muy bien, muy bien. déjeme arrancar por este lado. Por donde quiera. No, pero voy a arrancar por uno que le voy a... A ver, yo soy rausense, hay muchos que nos están escuchando en Rawson ahora, y vi con mucha satisfacción que ayer recorrió la obra de la planta potabilizadora que supuestamente se va a reactivar. Yo digo supuestamente porque nos vienen sanateando en Rawson con el tema de la planta potabilizadora, que la verdad, esto como decía Santo Tomás, yo hasta que lo veo a Cristo que se me presenta, le digo, acá me mete el dedo a ver si está, porque no le creo, no le creen. Y hay mucha gente que piensa lo mismo. Esta vez va en serio. Y tienen razón de pensar lo mismo. Yo hice un ejercicio que lo hice con la doble trocha, lo hago con cada una de las obras. Que es muy sencillo, googleás el nombre de la obra y ves hace cuántos años distintos intendentes, gobernadores, distintos políticos inauguran o dicen vamos a hacer, estamos. Yo siempre digo lo mismo que decía un filósofo griego hace mucho tiempo. La única verdad es la realidad. Y la realidad es que hoy se está hormigonando, hoy se está haciendo, y esa obra se está haciendo a diferencia de lo que dicen algunos que no, que el gobierno nacional. Eso es mentira. Lo dicen porque les da bronca que estemos arrancando obras que hace... Mirá, cuando yo nací en 1988, esa obra se finalizó. La planta vieja, digamos, que creo que estaba Néstor Perl en esa época. Biglione. Biglione la inició, pero creo que Perl la finalizó. Después, de una planta que estaba preparada para 20 años, pasaron casi 40 años. Rawson viene padeciendo problemas de agua hace muchísimos años. Esa obra estaba frenada por el gobierno nacional. Lo que logramos en el convenio de compensación de deuda es que Nación diga, bueno, esta partida que está, cuando vos tenés una partida presupuestaria, ¿te acordás que existía el ENOSA antes que después lo eliminamos? Bueno, lo que le vamos a dar a la provincia es esto, que es el dinero que salía esa obra hace varios años. ¿Qué dijimos nosotros? Bueno, si se licita esta obra a valores de hace 5 años no la va a agarrar nadie. ¿Quién va a empezar a hacer una obra para perder plata? Se hizo un acuerdo con el adjudicatario donde la provincia se hace cargo de la redeterminación de ese dinero para asegurar que la obra empiece y termine como corresponde. O sea que agarran lo que ya tenía de Nación, desactualizado el precio, Exactamente. y ustedes se le ponen redetermina. ustedes ponen la parte que falta. Exactamente, así es. Si no, esa obra va a pasar como siempre. ¿Qué sucede? Se empieza, Pero se licita, se va a hacer. adjudica. Se va a hacer. Invito a todos los vecinos de Rawson Que que vayan vean, y- que vayan, que de hecho la idea es que puedan acceder a tiempo real a los plazos de ejecución de una obra que es importante. Ayer me llamaba un colega tuyo con ánimo de ayudar, ¿no? Y me decía, Nacho, mira, me decía, la memoria es cortoplacista. Me dice, está buenísima la obra de Rawson, es necesario, pero no se ve. Dice, ningún vecino ve. No, ¿cómo que no la lo va a planta ver si se está abrimos la haciendo? canilla y no tenemos agua? Pero es importante esto porque tiene que ver con la lógica de hace años de decir, che, no hagamos las obras, el acueducto de Comodoro Rivadavia, la planta. Me dice, Nacho, vos tenés que entregar terrenos, hacer canchitas de césped sintético, porque esa era una lógica que existía antes. En este momento difícil, poner más de 4.000 millones de pesos en esa planta es un esfuerzo de todos los contribuyentes de la provincia muy importante. Y muchas veces no se valora, Carlos. Ojo, nosotros lo estamos hablando, vos sos de Rawson de hace Toda la vida. de toda la vida. Pero no hay y agua, sabés ese la es el tema. importancia. Por eso lo Sí, machaco, sí. es un tema es vital. Pero mira, yo te hago una pregunta.
hagamos un ejercicio de pensar hoy, que estuvimos los 2 primeros años con un barril petrolero prácticamente negativo, la deuda más grande de la historia de nuestra provincia. ¿Por qué cuando la provincia tuvo el barril a $120 no tenía deuda? Esas obras no se hacían. Es por esto que te estoy diciendo. Porque se hacían obras demagogas, populistas, para ganar una elección, se daban lotes hasta sin servicio en su momento para hacer campaña, y después las obras que necesita la gente para verdaderamente mejorar su calidad de vida no se hacían, se pateaban para adelante. Bueno. Esta obra se va a hacer, te invito a vos y a todos los vecinos de Rawson que la sigan, que vean. Es un plazo de ejecución de 18 meses, no es que mañana va a estar hecha la obra, pero ya se está hormigonando, se está trabajando a buen ritmo, hay una empresa seria que licitó de manera transparente, se adjudicó, y obviamente vamos a estar también siguiéndola para que empiece y termine como corresponde. Y lo que vi también en la foto, y algunas declaraciones, que estaba Laura Mirantes, formando parte de esa comitiva, y la verdad que uno la ubica a la señora, hasta hace poco, como parte del comité de emergencia, de los incendios y demás. Y no puedo dejar de vincular la cuestión política, porque la propia Laura, cuando le preguntamos hace un tiempo atrás si va a ser candidata a intendente, me dijo que sí. Y la vi ayer en la comitiva y digo, bueno, no puedo desligar una cosa que la otra. ¿Es la apoya suya, digamos, políticamente en Rawson? Yo apoyo a todos los que quieran ser, los que quieran trabajar. Del día de mañana puede aparecer otro dirigente también que quiere ser candidato en Rawson, y la gente tiene que elegir. Laura es una persona que, esto lo tengo que decir, tiene una vocación de servicio que es admirable y que quiere a su pueblo. Ella es de toda la vida de Rawson, quiere que Rawson esté mejor, y cómo no la voy a acompañar. Pero no voy a hacer lo que hizo Arcioni, eso no lo voy a hacer nunca. Arcioni, ¿qué hizo con Trelew, por ejemplo? Se peleó en su momento con el intendente y Trelew quedó totalmente a la deriva. Zona liberada, sin obra de infraestructura, subejecución presupuestaria. Ese Trelew que vivimos, que hay que acordarse también, porque los pueblos que no tienen memoria son pueblos que están destinados al fracaso. Yo me acuerdo muy bien del Trelew de Maderna, en su momento, al que no queremos volver bajo ningún punto de vista. Yo a Rawson, todo lo que nos comprometimos, no solamente lo vamos a cumplir, sino que lo voy a ayudar al intendente. Voy a ayudar al intendente de Rawson a que pueda tener esa bendita planta, a que pueda tener ese gimnasio municipal que se está ejecutando, que también se prometió 70 veces y nunca se terminó, e incluso dar un paso más de lo que es la doble trocha Trelew-Puerto Madryn, que es un corredor turístico y productivo muy importante para nuestra provincia, que pueda llegar a Rawson. Eso le da a Rawson un salto de calidad enorme, no solamente de lo turístico, desde lo productivo, lo integra a la provincia. Las defensas costeras que ya se adjudicaron es una deuda pendiente de muchísimos años, que cada una semana, 2 semanas, tenía a los vecinos de Playa Unión tocando la puerta de la Casa de Gobierno, diciendo necesitamos la defensa de Rawson. El tema es que los recursos son escasos. Cuando se administra como corresponde y se es responsable, estas cosas se pueden hacer de a poco. Obviamente tienen tiempo de ejecución, pero se van a hacer, y Rawson va a tener esas obras que merece tener hace mucho tiempo y que lamentablemente se vendió humo y se le mintió a la gente durante décadas. Bueno, permítame llevarlo a un tema que es muy, a ver, ¿cómo decirlo? Es de mucha actualidad y genera mucho resquemor por ahí, que es el tema salarial en los empleados públicos. Hemos visto que están reunidos en paritaria, las reuniones de paritarias terminan con 2,5, 3% de incremento, las que cierran, algunos gremios que dicen, bueno, carga lo que tengas y después vemos qué va a hacer, es lo que hay. Hay una sensación como que tiene gusto a poco. Yo sé que hay una explicación para el tema, pero lo quiero plantear abiertamente. ¿Cómo? A ver, ¿qué nos puede decir sobre el tema salarial de los empleados públicos? Que es una explicación para toda la sociedad también, ¿no? Porque empleado público, empleado de comercio, hay una realidad que cuando se mide la inflación hay algunas variables que están subrepresentadas. Una son los servicios y otro es el alquiler. Entonces, con razón, el docente, el policía te dice, che,
la inflación es de 2,5, el aumento es de 3 puntos, pero a mí me cuesta más todos los meses llegar a fin de mes. Y hay una realidad, que no es solamente el empleado público, que la morosidad con las tarjetas viene creciendo mucho también, tiene que ver con una dinámica de una recesión a nivel nacional que golpea las arcas provinciales, municipales y también el bolsillo de todos los argentinos y todos los chubutenses. Entonces, cuando uno se sienta, no puede ser necio de no entender que es un planteo legítimo. También hay que entender, y no hay que olvidarse, de que el contexto económico es complejo. La provincia tiene 3/3 de ingresos, digamos. Uno petrolero, que son regalías, después recaudación propia, que son los impuestos que pagan todos los chubutenses, y coparticipación federal. La coparticipación federal bajó 16% real. En términos reales quiere decir que si hacemos sin contar la inflación es mucho más, pero 16% es muchísimo. Y las regalías petroleras bajaron más de un 20% porque tuvimos incluso un declive de la cuenca y un barril negativo, más allá que algunos digan que ahora somos Dubái por el conflicto de Medio Oriente, que eso es otro tema aparte y es coyuntural. No hay que olvidarse que en épocas de bonanza los salarios se pagaban de manera desdoblada, hubo un ajuste en el poder adquisitivo de más del 40%. Yo hablaba ayer con un secretario general de uno de los gremios y me decía, Nacho, ¿sabés qué pasa? Sincerándose, en la época de Massa, la inflación era 25 puntos, 30 puntos, pero a mí me cerraban 12. Y era otra la sensación de más allá que era la mitad de la inflación que teníamos. Vos tenés una inflación de 2 puntos y de a poquito vas recomponiendo el salario, más allá que sea técnicamente cierto, la realidad hoy hace que sea difícil llegar a fin de mes. ¿Qué variables estamos encontrando para acompañar, para ayudar y para que cuando más se puede, más se acompañe y cuando menos se puede hay que ser real y poner los números arriba de la mesa y decir, muchachos, esta es la realidad de la nación y de la provincia? Usted, lo que le decía al dirigente gremial, que había más saciedad, digamos, una sensación como que me sentía más conforme antes, aunque no sea menor incluso el aumento. Exactamente. Y lo que no voy a hacer nunca, Carlos, nunca lo voy a hacer, como no voy a hacer la barbaridad de entregar lotes sin servicio para sumar votos, tampoco voy a prometer cosas que no se pueden cumplir. Pues yo vivo en este pueblo, quiero seguir viviendo toda mi vida en este pueblo, y lo que en su momento hizo el ex gobernador Arcioni, de prometer acuerdos paritarios en una elección que no podía cumplir, después generó que hipotecamos una generación entera de chubutenses. Y ese cortoplacismo en la memoria a veces sí está. Porque yo a los mismos dirigentes le digo, che, muchachos, ¿ustedes se acuerdan que firmaron algo que sabían que no se podía cumplir? Y que los salarios a los empleados públicos y a los jubilados se pagaban cuota, y que tuvimos la época más oscura de nuestra provincia, donde los más perjudicados o los más vulnerables, que eran justamente los chicos que no podían ir a la escuela y se iban a Santa Cruz, se iban a Río Negro, desordenaba la familia. ¿Por qué la oposición quiere ir siempre contra el inicio de clase? Porque el inicio de clase es ordenador para la familia. Cuando se rompe ese orden social hay caos. Y el hecho de haber empezado 3 años consecutivos las clases es un logro enorme para nuestra provincia que parece algo revolucionario, pero no es ni más ni menos que ir hacia la normalidad. Discutamos paritarias, todo lo que haya que discutir, pero con los chicos en la escuela. Otro de los temas que hablamos porque también hay que reconocer que hay discusiones que no son de un día para el otro, pero son necesarias. Nosotros tenemos docentes, policías, agentes sanitarios que viven en localidades del interior donde solamente en el alquiler se les va más del 30-40% del salario. Bueno, a esos agentes de salud, docentes, policía, podemos darle una mano, podemos ayudarlo con creatividad. Por eso decidimos que por primera vez se haga un fondo de viviendas de rápida construcción para los docentes, para los policías, para los agentes de salud, que paguen menos de lo que pagan de alquiler y en pocos meses puedan tener sus viviendas
Y eso también es un aumento directo en el poder adquisitivo. Hay un reclamo de los docentes de la meseta por ese mismo tema. Hace poquito me llegó. Pero también se va a aplicar a Madryn, a Rawson, a Trelew, a Comodoro Rivadavia. Tener tu vivienda es estabilidad, te permite tener previsibilidad, dejarle un lugar también a tus hijos. Entonces, es la primera vez que se va a hacer primero de 450 familias, pero con el repago de esas casas, más docentes, más policías y más gente de salud van a poder tener su usted vivienda. interpreta entonces que este aumento de que se está dando de 2,5%, 3%, que yo por lo que veo son el resultado de discusiones bastante fuertes. No es que vaya el dirigente gremial y diga, no, está todo bien, me imagino que viene por ahí la cosa. Pero hasta personalmente, nunca un gobernador se sentó. Personalmente yo me estoy sentando con los distintos gremios a discutir con sinceridad. Y miremos también otras provincias, Carlos. Hay provincias vecinas que dieron 0% y pagan desdoblado. Entonces, yo le tengo que preguntar por el tema salarial, porque son miles de oyentes que están vinculados con el tema que... ¿Y te parece que a mí no me gustaría decir, bueno, cerramos 20%? Eso no se puede. Sería absurdo. A ver, no es una decisión de qué se quiere o qué no se quiere. Se trata de qué se puede. Y lo que sí van a tener siempre es la responsabilidad de poner las cartas sobre la mesa, decir la verdad, y progresivamente, cuanto más se pueda, cada peso que tengamos lo vamos a poner en recomposición salarial. Pero en momentos complicados también nos vamos a sincerar y hacer todo lo posible para paulatinamente, que en esto también hay que reconocer a los gremios no docentes, que incluso han llegado a bajar pretensiones para poder tener acelerar la recomposición salarial para el docente, y eso habla bien de nuestra sociedad y habla bien de nuestro empleado público. Después hay asimetrías que son injustas. ¿Por qué un empleado de, servicios públicos gana 5 veces más que un docente? Bueno, esas asimetrías se generaron en otra época que hay una maraña de injusticias dentro del Estado, que es muy difícil romper justamente por temas legales. Es frustrante, después de haber hecho un censo de empleados públicos, y ver que hay gente que no va a trabajar o gente que cobra y ni siquiera vive en la provincia, y los querés cesantear y después te meten un amparo y el juez te dice, no, lo tenés que reincorporar. Entonces, son cosas que vamos a seguir dando batalla. Algunas ganamos, otras son difíciles, porque la ley incluso blinda mucho más a los chantas, muchas veces, que a quienes tienen puesta la camiseta de Chubut. Otro ejemplo era los brigadistas que no se podían jubilar. Eso tiene mucho que ver la prédica sindical. La prédica sindical no banca al tipo que trabaja mucho. Generalmente es al revés. Hay algunos generalmente sí, hay varios casos. Hay algunos que sí. Yo no necesito que me defiendan, por ejemplo. A eso voy. Exactamente. Todos los días, a las 6 de la mañana. Y es un tema, porque la dirigencia gremial termina... Es el tema. ¿Sabés cuánto era la masa salarial en la época de Maestro? Era 1/5 de lo que tiene hoy Chubut. Y había un convenio colectivo general, donde era una discusión, mejor, peor, pero era estandarizada. No había tanta asimetría. Después empezaron a hacer convenio, y el gremio que era más amigo del gobernador tenía más beneficios que el otro. Bueno, eso cuesta muchísimo, pero de a poco hay que ir ordenándolo, como ordenamos el tema de quienes no se podían jubilar, y como estamos haciendo también paritarias abiertas, para que en la medida que cambia la coyuntura y hay épocas mejores, se acompaña más, pero siempre diciendo la verdad. Bueno, ¿qué porcentaje de los ingresos se aplica a la masa salarial? Hay dos cuestiones ahí, Carlos. Una es la masa salarial y otra es la deuda. ¿Por qué pongo la deuda sobre la mesa? Porque cuando asumimos el 100% de los ingresos, en relación a ingreso, pago de deuda, el 100% de los ingresos iba a deuda. El 100%. Entonces, cuando uno habla de masa salarial o gasto corriente, están los servicios de la deuda también. ¿Qué quiero decir con esto? No, a mí no lo puedo creer, el dato es increíble. A mí, lo dijimos en la apertura de sesiones, y de hecho está
chequeado y son datos concretos. O sea, a usted le entraban 100 pesos y los 100 pesos íntegramente era lo que le salía la deuda. ¿Pero por qué? Porque la deuda, la estructura de la deuda de la provincia de Chubut, no es que el gobernador dice, bueno, lo pago entre el 4 y el 5. Me ingresa ya menos dinero porque me lo retiene un fondo fiduciario en Estados Unidos que directamente nos retenía las regalías, y por otro lado ese maldito fondo de desarrollo de las provincias, que era una estafa para todos los chubutenses, nos retenía la coparticipación, que en su momento tuvimos una pelea muy grande con la Nación, porque de esos 3/3 de ingresos, 2 teníamos comprometidos y teníamos que sobrevivir con 1/3, y sin embargo lo logramos. Nunca, desde que empezó mi gestión, comprometimos el salario de los trabajadores, ni se pagó de manera desdoblada ni en cuotas. Cualquier otro hubiese ido a la Nación, se hubiese arrodillado y hubiese dicho, bueno, está bien. Y nosotros hubo que pelearse con un presidente con más de 80% de imagen positiva, y nos peleamos y logramos que la justicia nos dé la razón. Como ahora estamos peleando también por la deuda de la Caja Previsional, que son más de 50.000 millones de pesos que le deben, no al gobierno de Chubut ni a Nacho Torres, a nuestros jubilados de la provincia de Chubut. Y es una batalla que la vamos a ganar también en la justicia. ¿Y por qué es importante esos 50.000 millones? Porque la provincia está cubriendo un déficit de 8.000 millones de pesos todos los meses a la Caja Previsional, entre otras cosas porque no se cumple con lo que dice la ley, que la Nación tiene que reintegrar parte de ese dinero. Entonces, nosotros hoy tenemos más del 70% comprometido a masa salarial, pero tenemos que cubrir cada 2 o 3 meses vencimientos de deuda de muchísimo dinero por el BOCADE, el TIDECH. ¿Pero qué quiere decir esto? Que ustedes están gastando el 70% de la plata que entra va a parar al tema de la masa salarial, tiene que funcionar con el 30% restante toda la estructura del Estado, haciendo una ingeniería financiera para que la deuda y además tienen que andar amarrocando para pagar cada 3 meses la deuda, los compromisos de la deuda. De hecho hay algo que celebramos todos, pero también tenemos que hacer un ejercicio como chubutense. Ese desendeudamiento histórico que tuvimos de más de 360 millones de dólares en estos 2 años, ¿qué podríamos haber hecho con esos 360 millones de dólares? ¿Cuántas plantas potabilizadoras, cuántos hospitales, cuántas rutas, cuántos patrulleros? ¿Por qué ese endeudamiento se dio en su momento sin resultados tangibles? Porque si vos te endeudás para hacer obra de infraestructura y el apalancamiento financiero es bueno, sería absurdo no hacerlo. Es bueno. Si vos te endeudás para amortizar deuda vieja en mejores condiciones, es bueno. Sería absurdo no hacerlo. Ahora, ese endeudamiento, en su momento, en épocas de bonanza, donde el barril estaba incluso a más de 80, 90 dólares, yo no vi que se termine la ruta 3 Trelew-Puerto Madryn, no vi que se equipe el hospital, no vi que termine en biología marina o las escuelas que hoy se están haciendo. Se pagaban salarios desdoblados, no hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse de eso. La educación era la primer preocupación de todos los chubutenses, apenas me tocó asumir, por más del 60% de percepción. Hoy es la 9ª. ¿Esto es bueno? Bueno, sí es bueno, pero no nos olvidemos de dónde venimos. Yo te escuchaba cuando estaba viniendo de Rawson. A ver, venimos de Maderna, venimos de Arcioni, y no es que ahora están dedicándose a otra cosa, tranquilo, están agazapados, queriendo hacer todo lo posible para volver al pasado, para que tengan una oportunidad de mojar el pancito y tener un cargo público, y eso también tenemos que darle batalla, porque que no estén hablando en el U20 no quiere decir que quieran generar quilombo. Y ahí también hay algo importante que es el orden público. Nosotros no podemos naturalizar que te prendan fuego un diario o que se esté manejando conflictividad todo el tiempo. Yo lo veo en algunos portales financiados por alguno de estos que está carroña política, donde parece que quieren, yo lo veía con el incendio, ¿viste? Parecía que querían que se incendien más hectáreas. Digo, muchachos, a ver, hay momentos para competir, que son las elecciones, pero después hay momentos que tenemos que estar juntos.
para salvar vidas en la cordillera cuando tenemos incendios como todos los años, pero con una violencia tremenda, o incluso por cosas positivas también. Yo no entiendo cómo algunos pueden querer boicotear la posibilidad que Chubut y Trelew tenga una zona franca que pueda generar trabajo, que pueda ser más competitivo. Entonces, es una forma vieja de hacer política, pero es repudiable y es peligrosa, Carlos, Bueno, porque están agazapados. Yo lo tengo que pimponer un poquito para aprovechar este rato que tengo. ¿Va a viajar a Estados Unidos? Se habló mucho de esto. Sí, a diferencia de otras comitivas, vamos a llevar empresarios para que puedan hacer vidriera un poco del potencial que tiene la provincia. ¿Cuándo en es materia esto? Pesquera, oil and gas. Esto es el martes. El martes sale. No, salimos el lunes, el martes es la primera reunión. ¿Y cuál es el perfil? Hay dos rondas de negocio, una que tiene que ver netamente con oil and gas, que el contexto es favorable, más allá que haya una guerra en Medio Oriente. La realidad es que los valores hoy del petróleo nos ponen en un lugar mucho más atractivo para inversiones. También en materia pesquera, también hay otra reunión que tiene que ver con el potencial eólico de la provincia para los hubs de inteligencia artificial, que son hosteos básicamente para poder sostener todas las aplicaciones estas famosas de inteligencia artificial, que eso genera también mucho trabajo. Va a estar el Ministerio de Economía de la Nación, Cancillería, y vamos a hacer un apartado también para mostrar que tenemos la zona franca más competitiva de todo el país, donde quienes vengan a invertir en la subzona franca de Trelew no van a pagar ni tasas municipales, ni impuestos provinciales, ni tampoco aranceles a la importación. Bueno, se está hablando mucho del tema minero. Usted habrá visto, hay publicaciones de todo tipo y demás. Y hay gente que ya lo está dando como un dato y dicen, bueno, si el contacto es con Estados Unidos, viene por ahí la cosa. ¿Qué podemos decir de esto? Si es que hay alguna definición, si no hay nada, no hay nada y cambiamos de tema. Que no hay nada. Nada. Hay una cumbre con el tema minero que es en Canadá, que es otra, que van 3 gobernadores, que no tiene nada que ver con esto, pero sí hay la misma carroña política que en su momento hicieron una sesión a las 2 de la mañana, un día antes de Navidad, para negociar cargos en la justicia de la provincia a cambio de votos para la minería, y tenían un grupito de empresarios repartiéndose las obras y que generaron esa crisis institucional profunda que tuvo la provincia. Ahora están todos pintados de antimineros diciendo no. ¿A quién se refiere? A todo, Carlito. A ver, a los mismos, al pasado, Arcioni, Luque, Linares. Ayer le dije, muchachos, ¿ustedes se piensan que la gente es tonta, que no se acuerda de lo que hacían ustedes? Entonces, es mentira que lo que se aprobó en la provincia es megaminería a cielo abierto. Son cateos que se vienen aprobando hace 20 años de exploración. Que no se pueden prohibir, además. Que no se pueden prohibir. ¿Por qué no se pueden prohibir? Porque es legal. Entonces, el cateo y la exploración es legal. Yo me comprometí, lo dije siempre. A ver, no se va a realizar ninguna actividad que esté en el marco de lo que está prohibido, que es la famosa ley 5001, porque es lo que dice la ley. Sí. Y la yo ley se lo pregunto porque además lo saca a relucir el propio intendente de Comodoro al tema. Digamos, hay voces que se están escuchando por el tema, pero yo le pregunto. Me pasó con el fracking. En su momento, cuando hicimos la reconversión de la cuenca, no, porque el gobernador, que la 5001, el fracking es el petróleo es un tipo de minería, partamos de esa base. El convencional, que tiene un declive muy importante, que 1/3 de los ingresos de la provincia son por petróleo, el no convencional es la gran oportunidad de Comodoro Rivadavia, y sin embargo, voces que viven del petróleo, diciendo, no, porque esto no tiene. Hoy hay una esperanza enorme puesta en esos pozos no convencionales. Gracias a Dios dimos esa discusión que fue incómoda, si se quiere, en su momento, y que hoy se está demostrando que las cosas se pueden hacer bien. O lo escuchaba el intendente de Dolabón en ponerse en antiminero, y él vive de la minería, tiene una cantera a cielo abierto, que de hecho, él, digo a título personal, o sea, y tiene la arena silicia en Dolabón, y no lo vi hacer un piquete, al contrario, todos los meses cobra la platita del alquiler de las arenas. Entonces son cínicos.
acá hay que ser claro con la gente. Cuando se cumple con la ley, no hay margen, no hay ningún tipo de margen que se rompa con lo que está establecido. Lo mismo pasó con los incendios. Todo esto que te estoy diciendo, que iban, se sacaban una fotito con 2 ladrillos, diciendo acá estamos ayudando, y después se volvían, hacían turismo, o hasta a algunos se les escapaba el audio en los videos y se estaban cagando de risa de la gente que la estaba pasando mal, que se dicen dirigentes por la justicia social y son unos chantas que destrozaron la provincia. Está hablando de Ilinsky, por la duda que a algunos se le pasó. No, y de Grabois. Grabois en el 2021 trajo gente de provincia de Buenos Aires, en realidad dirigentes locales, que también salían, ¿no? Apaguen el fuego. Muchachos, ustedes trajeron militantes de ustedes de provincia de Buenos Aires, le hicieron el documento y hoy cuando vas al Lago Pueblo están todas las tomas al lado de la ruta. Y le dieron agua, le dieron luz, le dieron todos los servicios que al vecino que se rompió el lomo, laburando toda su vida, pagando impuestos para tener su terrenito, para hacerse su casita, muchas veces no le dan esos servicios. Eso es injusto, está mal, y es parte del cinismo que tenemos que poner luz sobre eso. Tenemos que poner luz sobre eso. Hay que reabrir esa causa por las tomas ilegales y hay que desalojarlo. Muchos ni siquiera viven acá y tienen esas cabañitas para alquilarlas. O sea, es bizarro lo que estoy diciendo. Pero a mí no me sorprende nada, en le digo su la verdad. momento, ¿no? En su momento, Carlos, cuando se hizo la denuncia, habían jueces que decían, bueno, pero es un problema habitacional. Lo que pasa es que son aires también que se vivían a nivel nacional, ¿eh? Sí, bueno, sí. Son aires que se vivían a nivel nacional. Y se permitía, y está mal. El Cerro Ermita en Comodoro Rivadavia. ¿Qué culpa tienen esos vecinos de que un gobierno municipal les haya hecho el asfalto, les cobre impuestos, cuando había un informe desde el 2002 que decía, acá no se puede habitar? Entonces, bueno, es una tragedia lo que está viviendo el muchacho. Es una tragedia con responsabilidades. Vos tenías un informe que decía claramente que ahí no se podía vivir. Y entregaron lotes, urbanizaron, le cobraron impuestos a vecinos de Comodoro Rivadavia, sabiendo que ahí no se podía vivir. Entonces, basta de cinismo, basta de mentir. Yo puedo caminar tranquilamente por sismográfica, hablar con los afectados, porque me siento y les digo la verdad. Y les digo, muchachos, la provincia puede ayudar con esto. Y la realidad es esta. Y me voy tranquilo porque cada vecino sabe cuáles son las responsabilidades y cuál es la realidad. Lo que no podemos hacer es decir que hay cuestiones climáticas que son ajenas a las responsabilidades del gobierno de haber hecho las cosas mal. Si hacemos eso y nos hacemos todos los distraídos y no pasa nada, bueno, y esta provincia no tiene destino. Usted sabe que la semana pasada, por estos días, ¿no? Cuando se separa el bloque, este bloque bicéfalo de la legislatura, cuando hay cambios, cuando se va Cáceres de acá del Consejo Deliberante de Trelew y demás, algunos percibieron como que su liderazgo se estaba poniendo en duda. Usted lo habrá leído, no le estoy contando nada que no. Para los que piensan así, o para los que creen eso, digamos, se está viniendo abajo el gobierno de Torres, escuche por ahí. ¿Qué tiene para decir? Me gustaría que me dé yo trato, a ver, uno va creciendo y va madurando en la medida. El liderazgo es muy importante. El liderazgo es muy importante para sí, Carlos, pero sostener la provincia. Cuando jugás al ajedrez, que tenés 2 fichas. Tenés las blancas y tenés las negras. Yo quiero saber cuáles son las blancas, cuáles son las negras. No quiero jugar con fichas grises. Y la verdad es que lo que sucedió y lo que venía pasando son los mismos actores que cuando ganamos las elecciones estaban jugando enfrente, en una alianza con parte del arcionismo. Y hoy blanquearon esa situación y no está mal. Y yo, insisto, yo no me voy a pelear con el intendente de Rawson porque haya decidido de un día para el otro ser mileísta. No lo voy a hacer. Lo voy a ayudar, lo voy a acompañar, o no, o lo que sea. Que es mileísta, no, sí. o una línea interna del radicalismo, o lo que sea. No lo voy a hacer, lo voy a acompañar. Vamos a cumplir con las obras que hay que tener, que hay que hacer, porque yo tengo que darle respuesta a los que me votaron y a los que no me votaron. Y el tiempo pone cada cosa en su lugar, Carlos. Mira, te doy distintos ejemplos. Bueno, en el peronismo pasó lo mismo, hubo escisiones de los bloques,
en el bloque de Milei se armó el MID, que era una decisión también, y después, ¿qué suele pasar con esto cuando, en la medida que se acercan las elecciones? Che, me hago un bloquecito solo y después te negocio el lugar en la lista. O te negocio, que generalmente son estrategias de algunos sectores para, a falta de apoyo social y voto, negociar esos votos en la legislatura. A mí lo único que me dolió de esto, porque después son cosas de la política, es que una de esas bancas era de Chana. Y Chana es una comerciante era una comerciante de Puerto Madryn, que me apoyó desde el primer día, que una de las leyes más importantes que tuvimos, que fue la modificación del Código Electoral, necesitábamos 4/5, era necesario su voto, y ella, con un cáncer terminal que no podía salir de su casa, fue a la legislatura, se sentó y votó, y a los pocos días falleció. Que es la banca que ocupa Mariela Tamame ahora. Porque vos entrás por un partido y te debés a ese. Después de las discusiones que quiera, te puede gustar más o no, la personalidad, los tratos, pero está mal. Ahora, ¿qué mensaje le estamos dando a la ¿Usted no siente que esto haya sido una debilidad? Usted, por el contrario, es un blanqueo. Es un blanqueo, por supuesto, pero, a ver, insisto, en todos los ámbitos de la política pasa esto, y cada vez te vas acostumbrando más y decís, bueno, ya sabemos, porque es un déjà vu. Pasó en el 19, pasó en el 23, ¿por qué no va a pasar ahora? Hay un sector de la política que tiende a ser acomodativo, después vuelven, después van. A ver, ahora el bloque oficialista a nivel nacional, de los 6 que se fueron, volvieron 3, y van negociando, después se rompió el radicalismo, volvieron 4, después se van. Son cosas en las cuales yo no tengo intervención, porque es desgaste de tiempo. Sí, yo a mí eso no me interesa mucho. Lo que me interesa es el concepto de usted como mirá, nosotros tenemos un frente, líder de un espacio político que está gobernando la provincia del Chubut. El resto son avatares, qué sé yo. Sí, nosotros tenemos un frente que no solo está consolidado, sino que está creciendo. Pero es un frente que se debe a los chubutenses, no a un sector de la dirigencia, pero un espacio heterogéneo también, que es lógico que puedan haber diferencias. Se puede ir uno, pueden venir 2, que se va a ir moviendo y va a ir cambiando seguramente el tablero legislativo y político de la provincia. Y es sano que así sea, pero como te dije recién, yo quiero saber qué fichas son blancas y qué fichas son negras, porque eso, algunos creen que es fácil engañar a la gente. Algunos creen que un día pueden estar con Arcioni, otro día con Milei, otro día radicales, otro día con el Patch. Pero la gente no es tonta, Carlito. Te puede aplaudir alguna declaración disruptiva, pero tarde o temprano, cuando la gente tiene que poner el votito, va a decir, che, está hace 20 años diciendo lo mismo y pasó por todos los colores políticos y no se hace cargo que militó para Massa, que militó para que militó para el otro. Me gustaría saber de quién está hablando. De el 90% de la dirigencia. Yo respeto mucho más. El otro día se lo decía a Cima de Villa, que si yo tuve un enfrentamiento muy fuerte en su momento con Cima de Villa, yo le dije, ¿sabés por qué te respeto? Porque vos, cuando no pensás como yo, o pensás distinto, estás enfrente y sos nítido. Y hay un enfrentamiento, hay un contrapunto, y hay un debate que se puede dar con más o menos vehemencia, pero un debate sincero. A los que no respeto son los que vienen, te sonríen, se sientan, y dicen, sí, vamos, está todo bien, y después hacen mesas estas conspiranoides de no, porque nosotros tenemos que llegar al gobierno, hay que ver cómo lo volteamos a Nacho, cómo podemos hacer esto. De esas mesas hay 100, pero son mesas mediocres, son mesas que... Pero está revelando una historia, no está revelando... Pero pasa, Carlito, vos tenés, no te quiero decir viejo con esto, pero vos... tenés años, pero yo lo sé, le pasa a Milei, le pasa a Nacho Torres, le pasa al intendente de Madryn, le pasa a todo el mundo. Pero está escuchando, pero una cosa es que yo lo piense y otra cosa es que lo diga el gobernador cuando lo están escuchando muchísimas personas que dice, eso está pasando, usted está diciendo que está pasando. Pasa siempre, Carlos, pasa siempre, en la política pasa siempre, pasa, a ver, no en esto, me pasa en todos los gobiernos, le pasó a Maestro, a Das Neves,
A todo el mundo le pasa. Le pasa a los intendentes. A ¿Por Maestro qué? no le pasó. A la Neve no le pasó. No, sí, había. La verdad Esas que- mesas de querer acceder al poder. Al Isurumé puede ser que le haya pasado. desestabilizando, sí. Yo tengo todas las... Mire, Mirá, a mí, antes que vuelva Maderna, que vuelva Arcioni, que vuelva todo eso, a mí me van a tener que sacar con los pies para adelante. Porque yo, a diferencia de otros que quieren un cargo, yo quiero seguir viviendo en mi pueblo, seguir viviendo en mi provincia, que mi provincia salga adelante, y no tengo necesidad de sentarme a negociar con nadie. Vos sabés la tranquilidad que te da irte a dormir sabiendo que vos hacés lo que creés y no tenés que estar viendo con quién arreglar y qué sé yo para sostener un carguito, porque después te va al sector privado y no te toma nadie. Eso te da una tranquilidad enorme. bueno, Y por eso nos cerramos en su momento con el gobierno nacional, por eso tenemos una identidad que es chubutense. Y vos me preguntás, che, en un contexto tan polarizado, ¿a dónde van? Bueno, nosotros queremos consolidar un espacio que sea chubutense, que represente a todos los chubutenses y que exceda a mi gobierno, no el espacio de Nacho Torres, el espacio de los chubutenses, que después puede venir ahora, uno pero eso que nos extrema está, derecha, extrema izquierda. Eso que nos está diciendo que nos está anunciando que va a ser candidato a la reelección. No, Carlos, lo que te estoy diciendo es que yo quiero que mi espacio no sea personalista, que mi espacio exceda a un gobierno de turno y que ¿Cómo sea la un esquivó, espacio, lo tuvo Neuquén en su momento. ¿Cómo la esquivó, No la esquivo. Yo lo que tenga que anunciar, lo voy a pero anunciar no, en ya su momento. deme una. Te di varias, Carlito, te di Bueno. varias. Pero sí, quiero darle la tranquilidad a... ¿Va a a adelantar todos las los elecciones? No lo sé, la verdad depende de muchos factores. Yo creo que nosotros dimos un avance muy importante con un código electoral que es el más moderno de la Argentina y esa discusión hay que darla con todos los sectores y la vamos a dar. Como vamos a discutir ahora un tema Que muy ha cambiado, importante, que cambió el esquema, que es la desfederalización. que no sea el boleteo, que ya se ha terminado con el boleteo, eso fue un cambio muy Pero importante. cambió el tema. oficialismo. Y la que manera siempre de esa votar. agenda es una agenda de la oposición. Sí. Eso hay que subrayarlo como un dato importante. Bueno, lo tengo que dejar. En Bueno, realidad lo tengo Carlito. que dejar al operador que me está haciendo seña, pobre como el penado 14 hace rato, porque él tiene sus responsabilidades que yo excedí. Y le agradezco mucho y que venga más seguido, viejo. Cuando quiera, bueno, te voy a venir a visitar. ¿eh? Cuando Bueno, quiera, sí, cuando quiera. Dale. Bueno, gracias por haber venido, ¿eh? Gracias a vos, Carlito. Muy amable. Nos vemos. El gobernador de la provincia del Chubut estuvo con nosotros, nos queda mucho por supuesto en el tintero, pero son los tiempos que tenemos en los medios. Vamos a la pausa, ya volvemos.